Imagina que tienes el poder. No un poder cualquiera, sino el poder absoluto de ingeniería, de física aplicada, de voluntad convertida en tecnología. Imagina que puedes construir una nave capaz de alcanzar cualquier velocidad que las leyes del universo permitan. Imagina que tienes combustible ilimitado, tiempo ilimitado, determinación ilimitada. Ahora imagina que decides irte. Abandonar la Vía Láctea, dejar atrás los 100.000 millones de estrellas que han sido nuestro único vecindario cósmico desde que existimos como especie. Y aquí viene lo perturbador. Incluso con todo ese poder, incluso con toda esa capacidad, hay algo en la estructura misma del espacio que convierte tu escape en una ilusión. No es que sea difícil, no es que tome mucho tiempo, es que el universo está diseñado, a nivel fundamental, para que ciertos lugares permanezcan fuera de tu alcance para siempre, sin importar lo que hagas. Empecemos por lo obvio, porque necesitas entender lo engañosa que es tu intuición sobre el espacio. Cuando miras el cielo nocturno y ves la banda lechosa de nuestra galaxia, tu cerebro te dice que es un objeto, algo con bordes definidos, algo que podrías cruzar como cruzas una habitación. Pero esa intuición está fatalmente equivocada. La Vía Láctea no es un objeto en el espacio, es una región de espacio donde la gravedad ha organizado la materia de cierta forma. Y esa organización no tiene un límite claro, no tiene una frontera donde puedas decir, aquí termina la galaxia y empieza el vacío. Hay estrellas solitarias vagando a cientos de miles de años luz del disco galáctico. Hay cúmulos globulares orbitando en el halo a distancias que desafían la comprensión. Hay corrientes de estrellas desgarradas de galaxias enanas que fueron devoradas hace miles de millones de años. ¿Dónde exactamente termina nuestra galaxia? La respuesta es, nunca termina del todo. Se desvanece gradualmente en el vacío intergaláctico, pero ese desvanecimiento es tan lento, tan extenso, que podrías estar viajando durante milenios sin estar completamente seguro de si ya saliste. Pero supongamos que defines una frontera arbitraria. Digamos que decides que salir de la galaxia significa llegar a un punto donde la densidad estelar cae por debajo de cierto umbral. Perfecto. Ahora tienes un objetivo concreto. Construyes tu nave, apuntas hacia el espacio intergaláctico y aceleras. Y aquí es donde empiezan los problemas reales. Porque incluso si tu nave pudiera alcanzar, digamos, el 10% de la velocidad de la luz, algo que ninguna tecnología actual puede siquiera soñar, el viaje a la galaxia de Andrómeda, nuestro vecino más cercano, tomaría 25 millones de años. No 25 años, 25 millones. Suficiente tiempo para que especies enteras evolucionen y se extingan en la Tierra. Suficiente tiempo para que continentes se formen y se destruyan. Suficiente tiempo para que tu civilización de origen sea olvidada, reconstruida y olvidada de nuevo 1000 veces. Pero espera. Supongamos que no te importa. Supongamos que tu nave es una arca generacional, diseñada para que 1000 generaciones vivan y mueran durante el viaje. Supongamos que tu objetivo no es que tú llegues, sino que llegue alguien de tu linaje. Incluso entonces hay algo que no has considerado. Algo que hace que el viaje sea fundamentalmente distinto de cualquier viaje que hayas imaginado. Porque cuando viajas a través del espacio intergaláctico, no estás viajando a través de un vacío estático. Estás viajando a través de un espacio que se está expandiendo. Y esa expansión cambia todo. Aquí está el truco que el universo te juega. Cuanto más lejos está un objeto de ti, más rápido se aleja debido a la expansión del espacio. No es que el objeto se esté moviendo a través del espacio, es que el espacio mismo entre tú y el objeto está creciendo. Y esto significa
que hay una distancia crítica, una frontera invisible, llamada el horizonte de sucesos cosmológico, donde los objetos se alejan de ti más rápido que la velocidad de la luz. No porque se muevan más rápido que la luz a través del espacio, lo cual es imposible, sino porque el espacio entre ustedes está creciendo más rápido de lo que la luz puede atravesarlo. Y aquí está la parte que destroza cualquier sueño de escape galáctico. Con cada segundo que pasa, ese horizonte se acerca. Galaxias que hoy son técnicamente alcanzables, mañana no lo serán. El universo se está expandiendo a un ritmo acelerado, lo que significa que cada día que no partes, el número de galaxias que podrías alcanzar, incluso en teoría, disminuye. Estás atrapado en una ventana de tiempo cósmica que se cierra lentamente. Y esa ventana ya es casi imperceptible. Pero profundicemos en lo que realmente significa esa expansión. Porque no es solo que las galaxias se alejen, es que la naturaleza misma de tu viaje cambia dependiendo de cuándo lo emprendas. Si hubieras partido hace 10.000 millones de años, cuando el universo era más joven y la expansión más lenta, habrías tenido acceso a un volumen de espacio mucho mayor. Pero tú no estabas allí hace 10.000 millones de años. Estás aquí, ahora, en un universo donde la energía oscura ha tomado el control y está acelerando la separación entre todo lo que no está gravitacionalmente ligado. Lo que significa que tu ventana no solo se está cerrando cada vez más rápido. Piensa en lo que esto implica. No es solo que algunas galaxias lejanas estén fuera de tu alcance. Es que el universo observable, ese volumen de espacio desde el cual la luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros, no es lo mismo que el universo alcanzable. Puedes ver galaxias que nunca podrás tocar. Puedes observar lugares a los que es físicamente imposible viajar, sin importar cuánto tiempo tengas, sin importar qué tecnología desarrolles. La luz que emitieron hace miles de millones de años llegó hasta ti. Pero si intentas seguir esa luz de regreso a su origen, descubrirás que el origen se ha movido más allá de tu alcance para siempre. Pero hay algo aún más extraño, porque no estamos hablando solo de galaxias lejanas en los confines del universo observable. Estamos hablando de nuestra propia vecindad cósmica. El grupo local, ese pequeño cúmulo de galaxias que incluye a la Vía Láctea, Andrómeda y unas 50 galaxias enanas, está gravitacionalmente ligado. Lo que significa que la expansión del universo no está separando estas galaxias entre sí. Su gravedad mutua es suficientemente fuerte para mantenerlas juntas. Pero más allá del grupo local, todo lo demás se está alejando. Y eso significa que si alguna vez quieres salir del grupo local, si alguna vez quieres alcanzar, por ejemplo, el cúmulo de Virgo, ese vasto conglomerado de miles de galaxias a unos 50 millones de años luz de distancia, tienes que actuar rápido. Porque con cada millón de años que pasa, ese cúmulo se aleja un poco más. Y eventualmente se alejará tan rápido que incluso viajando a la velocidad de la luz, nunca lo alcanzarás. Ahora, detente y absorbe eso. Incluso viajando a la velocidad de la luz, la máxima velocidad permitida por las leyes del universo, hay lugares que nunca alcanzarás. No porque estén muy lejos, sino porque el espacio entre tú y esos lugares está creciendo más rápido de lo que puedes atravesarlo. Es como correr en una cinta que acelera constantemente. No importa cuán rápido corras, si la cinta acelera más rápido que tu velocidad máxima, nunca avanzarás. Pero hay otra dimensión del problema que aún no hemos tocado. Una que tiene que ver no con la física del espacio, sino con la biología del tiempo. Porque cuando hablas de viajar millones de años, no estás solo hablando de cruzar distancia.
estás hablando de cruzar eras evolutivas. Y eso cambia fundamentalmente quién eres cuando llegas. Considera lo que le sucede a una población aislada a lo largo de generaciones. En la Tierra, cuando un grupo de organismos queda separado del resto de su especie durante el tiempo suficiente, evoluciona. No puede evitarlo. Las mutaciones se acumulan. La selección natural opera sobre esas mutaciones. Y eventualmente, la población aislada diverge tanto que ya no puede cruzarse con la población original. Se ha convertido en una especie diferente. Ahora imagina que esa población está en una nave viajando a través del espacio intergaláctico durante 1 millón de años. Las presiones selectivas son completamente diferentes de cualquier cosa que la especie haya experimentado antes. La radiación cósmica causa mutaciones a un ritmo elevado. El ambiente cerrado de la nave favorece ciertos rasgos sobre otros. La ausencia de gravedad natural afecta el desarrollo óseo, muscular, cardiovascular. Y no hay flujo genético con ninguna otra población, porque no hay otras poblaciones. Están completamente aislados. ¿Qué emerge al final de ese viaje? No humanos, si es que humanos fueron los que partieron. Algo derivado de humanos. Algo que comparte un ancestro común contigo, pero que ha divergido tanto que el concepto de la misma especie deja de tener sentido. Han evolucionado en direcciones que fueron determinadas por el ambiente único y artificial de su nave. Son producto de un linaje evolutivo que nunca existió en ningún planeta, nunca bajo ningún sol, nunca en ningún ecosistema natural. Y aquí está lo perturbador. No puedes evitar esto. No es un problema de ingeniería que puedas resolver. Es una consecuencia inevitable de aislar una población reproductora durante suficientes generaciones. Incluso si intentas preservar el genoma original mediante ingeniería genética, estás introduciendo presiones selectivas artificiales que cambiarán la trayectoria evolutiva de formas impredecibles. Puedes ralentizar la divergencia, pero no puedes detenerla. La evolución no es opcional. Es lo que sucede cuando hay reproducción, mutación y tiempo. Entonces, pregunta: ¿quién llega a la otra galaxia? No tú, ni siquiera tus descendientes en cualquier sentido significativo. Algo que surgió de tu linaje, pero que es tan diferente de ti como tú eres diferente de tus ancestros de hace 1 millón de años. Y si intentas imaginar qué tan diferentes eran tus ancestros hace 1 millón de años, te das cuenta de que ni siquiera eran Homo sapiens. Eran Homo erectus, una especie completamente distinta, con cerebros más pequeños, con comportamientos diferentes, con capacidades cognitivas que no se parecían a las tuyas. Y eso es solo 1 millón de años de evolución en un planeta con ecosistemas complejos y diversidad genética constante. En una nave aislada, con un tamaño de población limitado, con presiones selectivas artificiales extremas, la divergencia podría ser aún más dramática. Lo que llega podría ser tan diferente de lo que partió que la conexión entre ellos es puramente histórica, no biológica ni cultural. Pero hay algo aún más profundo aquí. Algo que toca la naturaleza misma de la identidad. Porque cuando dices que quieres que nosotros escapemos de la galaxia, ¿quién es nosotros? Si los que llegan son evolutivamente distintos, culturalmente alienados, cognitivamente diferentes, ¿en qué sentido siguen siendo nosotros? Esta no es una pregunta abstracta. Es la pregunta central de cualquier proyecto intergaláctico. Porque si la continuidad se rompe, si lo que llega no se reconoce a sí mismo como heredero de lo que partió, entonces el viaje no ha logrado su propósito. Has enviado algo al espacio, seguro, pero no has extendido tu civilización. Has creado una nueva. Y tal vez eso está bien. Tal vez la expansión no es sobre preservar lo que eres, sino sobre permitir que surja algo nuevo. Pero entonces, tienes que ser honesto sobre lo que estás haciendo.
no estás escapando de la galaxia. Estás sembrando una nueva forma de vida en otra galaxia, sabiendo que esa vida no te recordará, no te agradecerá, posiblemente ni siquiera sabrá que exististe, porque considera lo que sucede con la memoria cultural a lo largo de ese tiempo. Los humanos tienen civilización registrada de solo unos pocos miles de años, y ya hemos perdido la mayor parte de lo que sabíamos sobre nuestros ancestros más lejanos. No sabemos cómo se construyeron muchas estructuras antiguas. No sabemos qué significaban muchos símbolos antiguos. No sabemos cómo sonaban lenguas que se hablaban hace solo 2000 años. La memoria se erosiona. Las tradiciones se transforman. Las historias se distorsionan hasta volverse irreconocibles. Y eso es con registros escritos, con bibliotecas, con un esfuerzo consciente por preservar el pasado. Ahora imagina una nave viajando durante 1 millón de años. ¿Cuántas veces se habrá reescrito el propósito de la misión? ¿Cuántas generaciones habrán pasado sin entender realmente por qué están allí? ¿Cuántas veces se habrá olvidado y reinventado la historia de su origen? Eventualmente, si el viaje es lo suficientemente largo, la nave misma se convierte en el único mundo que conocen. La idea de planeta se vuelve mitológica. El concepto de galaxia de origen se transforma en leyenda. Y la misión, ese propósito que motivó todo el esfuerzo, se pierde en capas de reinterpretación y malentendido. Lo que llega al destino no es un embajador de tu civilización. Es un culto cargo que recita rituales cuyo significado original se perdió hace cientos de miles de años. Tienen fragmentos de conocimiento, seguro. Tienen tecnología funcional, probablemente. Pero no tienen el contexto. No tienen la comprensión. No tienen la conexión con lo que eres tú ahora, mirando las estrellas y soñando con enviar esa nave. Y aquí está la paradoja final. Incluso si pudieras resolver todos los problemas técnicos, incluso si pudieras mantener la nave funcionando durante millones de años, incluso si pudieras preservar el genoma humano sin cambios, no podrías preservar lo que realmente significa ser humano. Porque eso no está en tus genes, está en tu cultura, en tu lenguaje, en tus experiencias compartidas, en tu conexión con un planeta específico, con una historia específica, con un momento específico en el tiempo. Y todo eso se pierde en el viaje, irreversiblemente. Porque no puedes empacar la Tierra en una nave. No puedes llevar contigo los océanos, las montañas, los bosques, los desiertos. No puedes llevar la sensación del viento, el olor de la lluvia, el sonido de las olas. No puedes llevar los miles de millones de años de evolución que te formaron en este lugar específico. Lo que llega a la otra galaxia es algo nuevo, algo que nunca ha existido antes. Un linaje que comenzó en la Tierra, pero que completó su desarrollo en el vacío. Y tal vez eso es hermoso a su manera. Pero no es escape, es transformación. Y la transformación es una forma de muerte. Pero volvamos a tu nave. Supongamos que ignoras todas estas advertencias cósmicas y decides intentarlo de todos modos. Decides que al menos vas a salir del grupo local, incluso si eso es todo lo que puedes lograr. Apuntas tu nave hacia el espacio entre galaxias y aceleras. ¿Qué sucede realmente? Bueno, lo primero es que descubres que el espacio intergaláctico no está vacío. Contiene gas, polvo, radiación cósmica de fondo, partículas de alta energía. Contiene campo magnético débil, pero omnipresente. Y todo esto interactúa con tu nave de formas que no puedes ignorar. Imagina que tu nave viaja al 10% de la velocidad de la luz. Cada átomo de hidrógeno que golpea tu nave lo hace con una energía equivalente a la de una partícula en un acelerador de partículas.
Tu escudo frontal no está simplemente empujando gas. Está siendo bombardeado por un flujo constante de proyectiles relativistas. Y el espacio intergaláctico, aunque está casi vacío, no está completamente vacío. Contiene aproximadamente un átomo de hidrógeno por metro cúbico, lo que significa que, viajando a velocidades relativistas, tu nave está atravesando un océano tenue, pero continuo de materia que se convierte en radiación mortal por la velocidad de tu movimiento. Y hay más, porque el espacio intergaláctico también está lleno de radiación cósmica de fondo, ese remanente del Big Bang que permea todo el universo a una temperatura de 2,7 Kelvin. Normalmente esa radiación es inofensiva, pero cuando viajas a velocidades cercanas a la luz, algo extraño sucede. Debido al efecto Doppler relativista, la radiación que proviene de la dirección en la que viajas se desplaza hacia el azul, aumentando su frecuencia y su energía. Y la radiación que viene de atrás se desplaza hacia el rojo, disminuyendo su energía. Lo que significa que, desde la perspectiva de tu nave, no estás atravesando un baño uniforme de radiación a 2,7 Kelvin. Estás atravesando un flujo de radiación que en la dirección de tu movimiento puede alcanzar energías de rayos gamma. Esto no es trivial. A velocidades suficientemente altas, la radiación cósmica de fondo se convierte en un muro de radiación gamma que bombardea constantemente la parte frontal de tu nave. Y no hay escudo que pueda protegerte completamente de eso durante millones de años. La radiación penetra, degrada materiales, ioniza átomos, destruye circuitos. Tu nave, sin importar cuán bien diseñada esté, se está desintegrando lentamente bajo un bombardeo continuo que nunca cesa. Pero supongamos que resuelves todos estos problemas técnicos. Supongamos que tu nave está hecha de materiales exóticos que pueden resistir el bombardeo, que tienes sistemas de reparación autónomos que pueden reconstruir todo lo que se daña, que tienes un suministro de energía que nunca se agota. Incluso entonces hay algo que no puedes resolver: la biología. Porque si hay humanos a bordo, o cualquier forma de vida compleja, esa vida está sometida a un proceso inevitable de degradación. Las células envejecen, los tejidos se deterioran, los sistemas orgánicos fallan. Y aunque podrías imaginar tecnologías de extensión de vida, incluso tecnologías de inmortalidad, hay un límite fundamental impuesto por la entropía. La vida es un proceso de baja entropía en un universo que tiende hacia la alta entropía. Mantener ese proceso requiere energía y organización constantes. Y en escalas de tiempo de millones de años, en el aislamiento absoluto del espacio intergaláctico, la pregunta no es si la vida sobrevivirá, sino por cuánto tiempo puede resistir antes de que el universo reclame su cuota de desorden. Pero hay algo más profundo aquí, algo que va más allá de la biología y toca la naturaleza misma de la información. Porque lo que tú eres, lo que cualquier civilización es, no es solo materia, es información, es patrones, estructuras, relaciones. Y la información en el espacio intergaláctico enfrenta amenazas que no enfrentaría en ningún otro lugar. La radiación cósmica puede voltear bits en memoria, puede corromper datos almacenados, puede destruir registros. Y en un viaje de millones de años, incluso tasas de error infinitesimalmente pequeñas se acumulan hasta convertirse en catástrofes. Tu nave puede llegar físicamente a su destino, pero la información que define quién eres, qué sabes, por qué partiste, puede haberse corrompido irreversiblemente en el camino. Ahora piensa en lo que esto significa para tu objetivo original. No solo estás tratando de mover materia a través del espacio. Estás tratando de preservar identidad, cultura, propósito a través de escalas de tiempo que desafían toda comprensión humana. Y cada segundo que pasa,
cada colisión con un átomo errante, cada destello de radiación cósmica, es una oportunidad para que esa identidad se degrade, para que esa información se pierda. Tu escape de la galaxia no es solo un desafío de ingeniería, es una batalla contra la entropía misma. Pero regresemos a la pregunta central. ¿Por qué es imposible abandonar realmente nuestra galaxia? Porque hasta ahora hemos hablado de dificultades extremas, no de imposibilidades. Y hay una diferencia crucial. Algo es difícil si los recursos necesarios son enormes pero finitos. Algo es imposible si los recursos necesarios son infinitos o si las leyes del universo lo prohíben directamente. Entonces, ¿dónde está la imposibilidad real? La respuesta está en la energía, porque para acelerar una nave hasta velocidades relativistas necesitas energía. Mucha energía. Y la cantidad de energía requerida aumenta de forma no lineal con la velocidad. Para alcanzar el 90% de la velocidad de la luz, necesitas aproximadamente el doble de energía que necesitas para alcanzar el 80%. Pero para alcanzar el 99%, necesitas muchas veces más. Y para alcanzar exactamente la velocidad de la luz, necesitas energía infinita, lo cual es imposible. Pero incluso antes de llegar a ese límite absoluto, hay un límite práctico. Porque la energía tiene que venir de algún lugar. Y si tu nave lleva su propio combustible, ese combustible tiene masa. Y esa masa hace que la nave sea más pesada, lo que significa que necesitas más energía para acelerarla, lo que significa que necesitas más combustible, lo que aumenta la masa, y así sucesivamente. Es lo que se llama la ecuación del cohete de Tsiolkovsky, y en escalas interestelares se convierte en una pesadilla exponencial. Los cálculos son brutales. Para enviar incluso una nave pequeña a una estrella cercana a velocidades relativistas, necesitarías una cantidad de combustible cuya masa excede por órdenes de magnitud la masa de la nave misma. Y eso es solo para un viaje interestelar dentro de nuestra galaxia. Para un viaje intergaláctico, los números se vuelven tan absurdos que dejan de tener sentido práctico. Estaríamos hablando de convertir la masa de planetas enteros en energía solo para acelerar una nave del tamaño de una ciudad. Y eso sin considerar la energía necesaria para desacelerar al llegar. Entonces, ¿cuál es la solución? Una posibilidad es no llevar el combustible contigo. Podrías imaginar un motor de estatocolector Bussard, un dispositivo teórico que recolecta hidrógeno del espacio interestelar y lo usa como combustible en un reactor de fusión. Suena perfecto. El espacio está lleno de hidrógeno, así que nunca te quedas sin combustible. Pero hay un problema enorme. La densidad de hidrógeno en el espacio interestelar es tan baja que necesitarías un colector con un área de recolección de kilómetros de diámetro para capturar suficiente combustible para mantener la fusión. Y ese colector tiene masa, lo que aumenta la resistencia, lo que requiere más energía, lo que requiere más combustible. Los cálculos muestran que, en las condiciones reales del espacio interestelar, un estatocolector Bussard probablemente no puede acelerar indefinidamente. De hecho, podría incluso desacelerarse debido a la resistencia del medio interestelar. Pero hay otro problema que nadie menciona cuando hablan de naves generacionales. Un problema que no es técnico, sino profundamente ético. Porque las personas que parten eligen hacer el viaje. Pero las generaciones que nacen en la nave, durante el tránsito, nunca eligieron. Nacieron en una prisión en movimiento. Su destino fue decidido por personas que murieron siglos antes de que nacieran. Y no tienen forma de salir. Piensa en lo que eso significa. Imagina nacer, crecer, envejecer y morir en un espacio confinado,
sabiendo que el propósito de tu existencia es simplemente mantener la nave funcionando para la próxima generación. No verás el destino, no verás el origen. Tu vida completa transcurre en el vacío, rodeado de paredes de metal, respirando aire reciclado, comiendo alimentos cultivados bajo luces artificiales. No conoces océanos, no conoces bosques, no conoces el horizonte. Tu universo entero es un conjunto de corredores y habitaciones que puedes recorrer completamente en una tarde. Y no puedes salir, nunca. No importa cuánto lo desees, no importa cuánto sufras, no hay escape. La nave se mueve a velocidades relativistas a través del vacío intergaláctico. Detenerse requeriría tanta energía como acelerar en primer lugar. Regresar es imposible, porque la galaxia de origen se ha alejado debido a la expansión del espacio. Seguir adelante es la única opción, y esa opción ya fue tomada por personas que no conociste, en un tiempo que no puedes imaginar, por razones que probablemente ya no comprendes. ¿Qué le hace eso a una persona? ¿Qué le hace a una sociedad? Vivir sabiendo que tu vida es puramente instrumental, que no tienes valor intrínseco, solo valor como eslabón en una cadena que conecta el pasado con el futuro. Que si fallas en mantener la nave, si fallas en reproducirte, si fallas en transmitir el conocimiento necesario, entonces todo el proyecto se derrumba y tu existencia no solo es sin sentido, es contraproducente. Esta presión psicológica no es trivial. Los humanos no evolucionaron para vivir en espacios confinados durante generaciones. Necesitamos variedad, necesitamos novedad, necesitamos la ilusión de libertad incluso si esa libertad es limitada. En una nave intergaláctica no hay variedad. Cada día es igual al anterior. Cada año es igual al anterior. Cada generación enfrenta exactamente los mismos desafíos, las mismas limitaciones, las mismas paredes. Y la investigación sobre confinamiento a largo plazo es aterradora. Sabemos lo que sucede en prisiones, en bases antárticas, en estaciones remotas. Las personas desarrollan depresión, ansiedad, psicosis. Los conflictos interpersonales se intensifican porque no hay forma de escapar de las personas que te molestan. Las jerarquías sociales se vuelven rígidas y opresivas porque no hay movilidad, no hay forma de cambiar tu posición. Y eso es en escalas de meses o años, no de vidas enteras, no de generaciones. ¿Qué le sucede a una sociedad que vive bajo estas condiciones durante 1000 generaciones? ¿Se adapta o se desintegra lentamente? ¿Desarrolla mecanismos de afrontamiento, rituales que dan significado a la existencia confinada? ¿O cae en una espiral de desesperación con cada generación menos capaz de mantener la infraestructura que la anterior? Y hay otro problema. En una población pequeña y aislada, el poder se concentra fácilmente. No hay instituciones externas que puedan desafiar a los líderes locales. No hay lugar al que los disidentes puedan huir. Si surge una dictadura, si se establece un sistema de castas, si se implementan políticas opresivas, no hay forma de resistir. La nave se convierte en un estado totalitario perfecto, donde la disidencia no solo es castigada, sino que es literalmente imposible porque no hay afuera. Y los recursos son finitos. El espacio habitable es limitado. La población tiene que ser controlada estrictamente o se producirá un colapso maltusiano, lo que significa que cada aspecto de la vida está regulado. ¿Quién puede reproducirse? ¿Cuántos hijos puede tener cada pareja? ¿Qué trabajos realizan las personas? ¿Cómo se distribuyen los recursos? No hay libertad personal porque la libertad personal amenaza la supervivencia del sistema. Imagina vivir en ese sistema. Imagina saber que cada decisión que tomas
está supervisada, que cada deseo que tienes está subordinado a las necesidades del colectivo, que tu individualidad es tratada como una amenaza a la estabilidad. ¿Cuánto tiempo puedes mantener eso antes de que algo se rompa? Antes de que alguien decida que prefiere destruir la nave que seguir viviendo bajo esas condiciones. Y no necesitas imaginar mucho. La historia está llena de ejemplos de sociedades aisladas que colapsaron, islas remotas donde la población se extinguió, colonias que fracasaron, grupos religiosos que se autodestruyeron. Y esos eran lugares con recursos naturales, con espacio para expandirse, con la posibilidad, al menos teórica, de escapar. Una nave intergaláctica no tiene ninguna de esas válvulas de escape. Pero supongamos que de alguna manera superas todos estos problemas psicológicos y sociales. Supongamos que la nave mantiene su cohesión durante el viaje completo. Todavía enfrentas el problema de la llegada, porque llegar a otra galaxia no resuelve nada, solo cambia la configuración del problema. Entonces, ¿cuál es la solución? Una posibilidad es no llevar el combustible contigo. Podrías imaginar un motor de estatocolector Bussard, un dispositivo teórico que recolecta hidrógeno del espacio interestelar y lo usa como combustible en un reactor de fusión. Suena perfecto. El espacio está lleno de hidrógeno, así que nunca te quedas sin combustible. Pero hay un problema enorme. La densidad de hidrógeno en el espacio interestelar es tan baja que necesitarías un colector con un área de recolección de kilómetros de diámetro para capturar suficiente combustible para mantener la fusión. Y ese colector tiene masa, lo que aumenta la resistencia, lo que requiere más energía, lo que requiere más combustible. Los cálculos muestran que en las condiciones reales del espacio interestelar, un estatocolector Bussard probablemente no puede acelerar indefinidamente. De hecho, podría incluso desacelerarse debido a la resistencia del medio interestelar. Pero espera, ¿y si no aceleras gradualmente? ¿Y si usas una explosión de energía masiva al principio para alcanzar velocidades relativistas inmediatamente? Esto es lo que propone el concepto de vela láser. Construyes una vela reflectante enorme y ligera, y usas un láser extremadamente poderoso basado en el sistema solar para empujarla. La ventaja es que el láser permanece en casa, así que no tienes que llevar el combustible contigo. La desventaja es que necesitas un láser tan poderoso que su construcción requeriría una fracción significativa de la energía total producida por nuestra civilización durante décadas. Y eso es solo para enviar una vela pequeña. Para enviar algo del tamaño de una nave generacional, necesitarías un láser que convertiría la energía de estrellas enteras en un haz coherente durante años. Y luego está el problema de la detención. Porque una vela láser es excelente para acelerar, pero ¿cómo desaceleras al llegar a tu destino? No puedes confiar en el láser del sistema solar, porque estarías demasiado lejos. Necesitarías otro láser en tu destino, lo que requiere que alguien ya esté allí para construirlo. O necesitarías llevar contigo algún sistema de desaceleración, lo que aumenta la masa, lo que derrota el propósito de usar una vela en primer lugar. Empiezas a ver el patrón. Cada solución crea nuevos problemas. Cada intento de escapar de un límite te lleva a chocar contra otro. Y todos estos límites no son arbitrarios. Son consecuencias directas de las leyes fundamentales de la física, la conservación de la energía, la relatividad especial, la termodinámica. Estas no son sugerencias, son reglas absolutas del universo. Y todas conspiran para hacer que tu escape sea, en el mejor de los casos, asombrosamente difícil, y en el peor, genuinamente imposible. Pero hay algo que aún no hemos considerado.
algo tan fundamental que lo damos por sentado. La navegación. Porque cuando viajas por la Tierra, siempre sabes dónde estás. Tienes referencias. El Sol, las estrellas, los accidentes geográficos. Cuando viajas en el espacio cercano a la Tierra, tienes referencias aún más precisas. GPS, púlsares, el fondo cósmico de microondas. Pero cuando viajas a través del espacio intergaláctico, las referencias desaparecen. El espacio intergaláctico no tiene marcadores. No hay estrellas cercanas que puedas usar para triangular tu posición. Las galaxias más cercanas están tan lejos que sus posiciones aparentes apenas cambian incluso después de décadas de viaje. Y esas galaxias no son objetos puntuales. Son nebulosas difusas que ocupan grados de tu campo visual. No puedes usar su posición de la misma manera que usarías la posición de una estrella. Y hay algo peor. La luz de galaxias distantes tarda millones de años en llegarte. Lo que significa que cuando observas una galaxia y calculas tu posición relativa a ella, estás calculando tu posición relativa a donde esa galaxia estaba hace millones de años. No donde está ahora. Las galaxias se mueven, orbitan dentro de sus cúmulos. Son atraídas por la gravedad de estructuras masivas. Y durante el tiempo que la luz tarda en llegarte, esa galaxia se ha movido. Tal vez no mucho en términos absolutos, pero en escalas de navegación intergaláctica, incluso pequeños errores se acumulan hasta volverse catastróficos. Imagina que estás navegando hacia Andrómeda. Calculas tu trayectoria basándote en la posición de Andrómeda que observas hoy. Pero esa posición es donde Andrómeda estaba hace 2,5 millones de años, cuando la luz que ahora ves fue emitida. Durante ese tiempo, Andrómeda se ha movido. Y no solo eso, tú también te estás moviendo. La Vía Láctea se está moviendo, el grupo local completo se está moviendo hacia el gran atractor, una concentración masiva de masa a decenas de millones de años luz de distancia. Y todos estos movimientos son vectores que tienes que calcular y compensar. Pero no puedes, porque no conoces con precisión todos los movimientos involucrados. No conoces la distribución exacta de materia oscura entre aquí y Andrómeda. No conoces todas las estructuras gravitacionales que afectarán tu trayectoria. No conoces los campos magnéticos, las corrientes de gas, las perturbaciones que encontrarás en el camino. Estás navegando esencialmente a ciegas, con datos obsoletos, hacia un objetivo en movimiento. Y cuando finalmente te das cuenta de que has desviado tu curso, cuando finalmente tienes suficiente información para calcular un error, han pasado miles de años, tal vez decenas de miles. Y corregir ese error requiere cambiar tu trayectoria, lo que requiere gastar combustible, lo que reduce tu capacidad de desacelerar al llegar, lo que significa que podrías pasar de largo de tu objetivo sin poder detenerte. De hecho, este es uno de los escenarios más probables: que tu nave llegue al vecindario general de su objetivo, pero no pueda detenerse. Que atraviese el espacio donde pensabas que estaría Andrómeda, pero Andrómeda no está allí, porque tus cálculos tenían un error de 1000 años luz. Y ahora tu nave está en el espacio intergaláctico más allá de Andrómeda, moviéndose a velocidades relativistas, sin combustible suficiente para desacelerar o cambiar curso, condenada a viajar para siempre a través del vacío, cada vez más lejos de cualquier galaxia, cada vez más aislada. Y las personas a bordo, las generaciones que han vivido y muerto durante el viaje, nunca verán su destino. Todo el sufrimiento, todo el sacrificio, todo el esfuerzo fue por nada. No porque la misión fallara de forma espectacular, sino porque falló de la forma más mundana posible. Un error de navegación, un cálculo impreciso, una corrección que llegó demasiado tarde,
Pero supongamos que tienes suerte. Supongamos que tu navegación es perfecta, que tu timing es impecable, que llegas exactamente donde querías estar. Ahora enfrentas otro problema. ¿Qué haces cuando llegas? Empiezas a ver el patrón. Cada solución crea nuevos problemas. Cada intento de escapar de un límite te lleva a chocar contra otro. Y todos estos límites no son arbitrarios. Son consecuencias directas de las leyes fundamentales de la física. La conservación de la energía, la relatividad especial, la termodinámica. Estas no son sugerencias, son reglas absolutas del universo. Y todas conspiran para hacer que tu escape sea, en el mejor de los casos, asombrosamente difícil y en el peor, genuinamente imposible. Pero tal vez estás pensando, ¿y si no usamos naves convencionales? ¿Y si usamos agujeros de gusano o motores de curvatura o alguna otra tecnología exótica que evite estos límites? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque estas tecnologías no son completamente imposibles según nuestra comprensión actual de la física. Son consistentes con la relatividad general bajo ciertas condiciones extremas. Pero esas condiciones requieren algo que no sabemos si existe. Materia exótica con densidad de energía negativa. Imagina que puedes crear una burbuja de espacio-tiempo alrededor de tu nave, donde el espacio frente a ti se contrae y el espacio detrás de ti se expande. Desde dentro de la burbuja no te mueves, pero la burbuja misma se mueve a través del espacio a velocidades superlumínicas. Esto es lo que propone el motor de curvatura de Alcubierre. Suena como ciencia ficción, pero matemáticamente es consistente con la relatividad general. El problema es que crear esa burbuja requiere cantidades astronómicas de materia exótica. Y no hablamos de algo raro pero posible, como antimateria. Hablamos de materia con propiedades que nunca hemos observado en la naturaleza y que podrían ser fundamentalmente imposibles de crear. Y aunque pudieras crear la materia exótica, hay otro problema. Los cálculos sugieren que el interior de la burbuja estaría desconectado causalmente del exterior, lo que significa que no podrías controlar la burbuja desde dentro. No podrías dirigirla, no podrías detenerla, no podrías hacer nada excepto existir en un volumen de espacio-tiempo que se mueve incontrolablemente a través del universo. Eres un pasajero, no un piloto. Y si la burbuja alguna vez se desestabiliza, lo cual es probable dado que las condiciones necesarias para mantenerla son extremas, podrías encontrarte repentinamente en el espacio intergaláctico sin forma de regresar. Los agujeros de gusano presentan problemas similares. En teoría, un agujero de gusano es un atajo a través del espacio-tiempo, un túnel que conecta dos regiones distantes del universo. Pero para mantener un agujero de gusano abierto y transitable, necesitas, de nuevo, materia exótica. Sin ella, el agujero de gusano colapsa instantáneamente. Incluso si pudieras mantenerlo abierto, hay preguntas profundas sobre dónde conecta. Los agujeros de gusano en la relatividad general no vienen con etiquetas. No puedes simplemente decidir que un extremo estará en la Vía Láctea y el otro en Andrómeda. Tendrías que encontrar o crear un agujero de gusano que conecte naturalmente esos dos lugares. Y no tenemos idea de si tales conexiones existen o si pueden ser ingenierizadas. Entonces, incluso las soluciones más exóticas nos llevan de regreso al mismo lugar. Recursos que no tenemos, materiales que no sabemos si existen, tecnologías que podrían violar principios aún no descubiertos de la física. Y eso suponiendo que las leyes de la física permitan estas tecnologías en primer lugar, lo cual está lejos de ser seguro. Pero hay algo más sutil aquí, algo que no tiene que ver con la ingeniería o la física, sino con la filosofía de lo que significa viajar. Porque cuando dices que quieres abandonar la galaxia, ¿qué significa realmente eso?
¿Significa que tu materia física cruza una frontera arbitraria en el espacio? ¿O significa que tu identidad, tu continuidad de experiencia, persiste a través de ese cruce? Considera esto. Si tu viaje toma millones de años, las personas que parten no son las personas que llegan. Ni siquiera son sus descendientes directos. Son miembros de una civilización que ha evolucionado culturalmente durante eones en el aislamiento absoluto del espacio intergaláctico. No tienen memoria directa de por qué partieron. No tienen conexión emocional con la galaxia que dejaron atrás. En cualquier sentido significativo, no están completando tu viaje. Están viviendo vidas completamente distintas que resultan transcurrir dentro de un vehículo que alguna vez fue lanzado por una civilización que ya no existe. Y si decides resolver esto usando animación suspendida o alguna forma de estasis, enfrentas un problema diferente. Porque durante tu suspensión no estás experimentando nada. No estás pensando, no estás cambiando, no estás viviendo. Desde tu perspectiva subjetiva, el viaje es instantáneo. Te duermes en la Vía Láctea y despiertas en Andrómeda. ¿Pero qué ha viajado realmente? ¿Tu cuerpo? Seguro. ¿Tu identidad? Cuestionable, porque la persona que despierta no tiene continuidad de experiencia con la persona que se durmió. Ha habido un vacío de millones de años en el cual no exististe como entidad consciente. ¿Es eso realmente viajar? ¿O es más como ser destruido y recreado en un lugar diferente? Y aquí hay una pregunta aún más perturbadora que surge de todo esto. Una pregunta que invierte completamente la perspectiva de la paradoja de Fermi. Normalmente preguntamos, si hay civilizaciones extraterrestres, ¿dónde están? ¿Por qué no los vemos? ¿Por qué no han venido aquí? Pero tal vez la pregunta debería ser, ¿por qué esperaríamos verlos? Porque si escapar de tu galaxia es tan difícil para nosotros, es igualmente difícil para cualquier otra civilización. Las leyes de la física son universales. La expansión del espacio afecta a todos por igual. Los límites de energía son absolutos, lo que significa que si nosotros no podemos escapar, ellos tampoco pueden. Y si ellos no pueden escapar de su galaxia, entonces no pueden venir aquí. No porque no quieran, no porque no sean lo suficientemente avanzados, sino porque es imposible. Y esto cambia completamente el panorama de la vida inteligente en el universo. No estamos solos en el sentido de que somos la única civilización. Probablemente hay miles, millones, tal vez miles de millones de civilizaciones en el universo. Pero estamos aislados. Cada civilización está atrapada en su propia galaxia, mirando las estrellas de otras galaxias, sabiendo que hay otros allá afuera, pero sin poder alcanzarlos. Somos como prisioneros en celdas separadas, escuchando los sonidos de otros prisioneros pero sin poder verlos, sin poder comunicarnos de forma significativa, sin poder tocarnos. Y la comunicación, incluso la comunicación por radio o láser, enfrenta límites similares. Puedes enviar un mensaje a Andrómeda. Tardará 2,5 millones de años en llegar. Si alguien allí lo recibe y responde inmediatamente, su respuesta tardará otros 2,5 millones de años en llegar. 5 millones de años para un intercambio de 2 mensajes. Una conversación completa podría tomar más tiempo que toda la historia de la especie humana hasta ahora. Y eso asumiendo que el mensaje llega, que no se degrada en el camino, que no es absorbido por gas o polvo, que alguien lo está buscando, que tienen la tecnología para detectarlo, que interpretan correctamente su contenido. Cada uno de estos es un sí enorme. Y todos tienen que ser verdaderos para que la comunicación tenga éxito. Pero incluso si la comunicación tiene éxito, ¿qué se dice?
¿Qué información vale la pena esperar 5 millones de años para intercambiar? No puedes tener una conversación. No puedes colaborar en problemas. No puedes construir una relación. Solo puedes enviar declaraciones unidireccionales al vacío y esperar que alguien, en algún momento distante del futuro, las escuche y les importe. Y aquí está el giro más oscuro. Para cuando el mensaje llegue, la civilización que lo envió probablemente ya no exista. Las civilizaciones son frágiles. Los desastres naturales, las guerras, los colapsos ambientales, cualquiera de estas cosas puede terminar con una civilización en escalas de tiempo que son diminutas, comparadas con millones de años. Estás enviando un mensaje de fantasmas. Una cápsula del tiempo de una civilización muerta, flotando a través del vacío, esperando ser encontrada por otra civilización que también podría estar muerta para cuando alguien responda. Entonces el universo no está lleno de civilizaciones comunicándose. Está lleno de civilizaciones gritando en el vacío, esperando ecos que nunca llegan, enviando mensajes que se pierden o llegan demasiado tarde, viviendo y muriendo en aislamiento completo. Y esto hace que la pregunta original sea aún más extraña. ¿Por qué querrías escapar de tu galaxia si no hay forma de conectar con lo que está al otro lado? Si el acto mismo de escapar te transforma en algo irreconocible? Si el viaje destruye todo lo que intentabas preservar. Tal vez la respuesta es que nunca se trató de conexión. Tal vez se trata de algo más primitivo, de marcar territorio, de plantar una bandera, de decir, estuvimos aquí, existimos, importamos, incluso si nadie está escuchando, incluso si nadie recordará, incluso si todo el esfuerzo es fútil. Pero eso requiere un nivel de compromiso que es difícil de imaginar. Requiere que una civilización decida conscientemente sacrificar recursos enormes, posiblemente generaciones enteras, en un proyecto que no beneficiará a nadie vivo cuando se tome la decisión. Que no beneficiará a nadie que pueda recordar por qué se tomó la decisión. Es un acto de fe pura, o de desesperación. Y tal vez por eso nadie lo ha hecho. Tal vez por eso no vemos evidencia de civilizaciones intergalácticas. No porque sean imposibles técnicamente, aunque lo son, sino porque son imposibles psicológicamente. Porque ninguna civilización puede mantener el tipo de propósito unificado necesario para completar un proyecto de esa escala. Porque la voluntad se desmorona antes de que la física se rompa. Y si decides resolver esto usando animación suspendida o alguna forma de estasis, enfrentas un problema diferente. Porque durante tu suspensión no estás experimentando nada. No estás pensando, no estás cambiando, no estás viviendo. Desde tu perspectiva subjetiva, el viaje es instantáneo. Te duermes en la Vía Láctea y despiertas en Andrómeda. ¿Pero qué ha viajado realmente? ¿Tu cuerpo? Seguro. ¿Tu identidad? Cuestionable. Porque la persona que despierta no tiene continuidad de experiencia con la persona que se durmió. Ha habido un vacío de millones de años en el cual no exististe como entidad consciente. ¿Es eso realmente viajar? ¿O es más como ser destruido y recreado en un lugar diferente? Pero vayamos aún más profundo, porque hay una pregunta que hemos estado evitando. ¿Por qué querrías abandonar la galaxia en primer lugar? La respuesta obvia es exploración, curiosidad, supervivencia. Pero examinemos cada una de estas razones. Exploración. Suena noble, pero ¿qué estás explorando realmente? El espacio intergaláctico es asombrosamente uniforme. Es vacío, con trazas de gas y radiación. No hay nada que ver durante el viaje. Y cuando finalmente llegas a otra galaxia, ¿qué encuentras? Más estrellas, más planetas, más vacío. Puedes aprender sobre las condiciones en esa galaxia,
sobre su historia, su composición. Pero toda esa información ya está disponible desde aquí a través de telescopios. La luz de galaxias distantes nos dice su composición química, su edad, sus movimientos. ¿Qué información adicional obtendrías estando físicamente allí que no puedas obtener desde aquí? La respuesta es muy poca, porque el universo, en escalas galácticas, es sorprendentemente homogéneo. Las leyes de la física son las mismas en todas partes. Las estrellas se forman de la misma manera. Los planetas obedecen las mismas reglas. No, hay secretos ocultos en Andrómeda que no puedas inferir desde la Vía Láctea. Curiosidad. Esto es más difícil de descartar. La curiosidad es intrínseca. No necesita justificación práctica. Pero incluso así hay que preguntarse: ¿es la curiosidad suficiente para justificar un proyecto que consumiría los recursos de civilizaciones enteras durante generaciones? ¿Es suficiente para condenar a miles de personas a vivir y morir en el vacío intergaláctico, sin esperanza de ver el destino que sus ancestros eligieron? La curiosidad es valiosa, pero tiene un costo, y en este caso, el costo podría ser incalculable. Supervivencia. Esta es la razón más convincente. Si algo amenaza nuestra galaxia, un evento catastrófico a escala galáctica, entonces escapar podría ser la única forma de preservar nuestra especie. Pero aquí está el problema. ¿Qué podría amenazar una galaxia entera? Las estrellas individuales mueren, sí. Los sistemas estelares son destruidos por supernovas o agujeros negros, sí. Pero esos son eventos locales. Una galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas distribuidas en cientos de miles de años luz. No hay ningún evento concebible que pueda destruir toda una galaxia de una vez. Incluso si el agujero negro supermasivo en el centro galáctico se volviera activo y comenzara a emitir radiación letal, afectaría solo a las estrellas cercanas al centro. El resto de la galaxia permanecería intacto. La única amenaza real a escala galáctica es la colisión con otra galaxia. Y eso, de hecho, va a suceder. Dentro de aproximadamente 4.000 millones de años, Andrómeda colisionará con la Vía Láctea. Pero colisión es un término engañoso, porque las galaxias son mayormente espacio vacío. Las estrellas están tan separadas que cuando dos galaxias se fusionan, las estrellas individuales rara vez colisionan entre sí. Lo que sucede es que las estructuras a gran escala de ambas galaxias se interrumpen. Los brazos, espirales se desgarran. Las órbitas estelares se vuelven caóticas. Algunas estrellas son expulsadas al espacio intergaláctico, pero la mayoría permanecen gravitacionalmente ligadas y eventualmente se asientan en una nueva configuración, una galaxia elíptica gigante que será el hogar de todas las estrellas de ambas galaxias originales. Entonces, incluso la fusión galáctica no es una razón para escapar. De hecho, escapar durante la fusión sería inútil, porque las galaxias resultantes estarían más grandes y más densas, no más peligrosas. Nuestro sistema solar probablemente sobreviviría a la fusión sin daño significativo. Podría ser reubicado a una región diferente de la nueva galaxia, pero seguiría existiendo, seguiría siendo habitable. Pero hay algo que no hemos mencionado todavía, algo que convierte todo este problema en algo aún más extraño. El tiempo. No el tiempo como duración del viaje. El tiempo como dimensión relativa que se comporta de formas contraintuitivas a velocidades relativistas. Porque cuando viajas cerca de la velocidad de la luz, el tiempo se ralentiza para ti relativo a observadores estacionarios. Es el fenómeno de dilatación temporal. Si viajas al 99% de la velocidad de la luz hacia Andrómeda, desde tu perspectiva, el viaje podría tomar solo unos pocos cientos de miles de años. Pero para alguien en la Vía Láctea, observándote desde lejos,
el viaje toma los 2,5 millones de años completos. ¿Qué significa esto? Significa que cuando llegas a Andrómeda, todo lo que dejaste atrás ha envejecido mucho más de lo que tú has envejecido. Tu civilización de origen ha tenido millones de años para evolucionar, cambiar, potencialmente colapsar. Las personas que conociste están muertas hace mucho tiempo. La tecnología que usaste está obsoleta. Los problemas que intentabas resolver probablemente ya fueron resueltos o dejaron de importar. Pero espera, eso es solo si miras hacia atrás. ¿Qué pasa si miras hacia adelante? Aquí es donde se pone verdaderamente extraño, porque desde tu perspectiva en la nave, moviéndote a velocidades relativistas, el tiempo en el resto del universo se acelera. Ves galaxias evolucionando en cámara rápida. Ves estrellas naciendo y muriendo más rápido de lo que deberían. Ves la expansión del universo procediendo a un ritmo acelerado. Y esto significa que, para cuando llegas a tu destino, el destino mismo ha cambiado. La galaxia que observaste cuando partiste no es la galaxia que encuentras cuando llegas. Ha evolucionado durante millones de años desde tu punto de referencia original. Las estrellas que estabas estudiando podrían haber muerto. Los sistemas planetarios que parecían prometedores podrían haber sido destruidos. Toda la configuración de tu objetivo ha cambiado mientras viajabas hacia él. Entonces estás persiguiendo un objetivo en movimiento en dos sentidos. No solo se mueve a través del espacio, se mueve a través del tiempo. Y esos dos movimientos están entrelazados de formas que hacen imposible predecir con precisión dónde o cuándo terminarás realmente. Pero hay algo aún más perturbador, porque la dilatación temporal no solo afecta tu percepción del tiempo, afecta la causalidad misma. Si viajas lo suficientemente rápido, si cambias tu velocidad y dirección de ciertas formas específicas, puedes crear situaciones donde el orden de los eventos se vuelve ambiguo, donde algo que parece suceder después desde un marco de referencia parece suceder antes desde otro marco de referencia. Esto no es ciencia ficción, es una consecuencia directa de la relatividad especial, y significa que, en escalas intergalácticas, con múltiples objetos moviéndose a velocidades relativistas en direcciones diferentes, el concepto mismo de ahora pierde significado. No hay un ahora absoluto que aplique en todo el universo. Solo hay ahoras locales que dependen de tu estado de movimiento. ¿Qué significa esto para tu viaje? Significa que la pregunta ¿qué está pasando en casa mientras viajo? No tiene una respuesta única. Depende de tu velocidad, de tu dirección, de tu aceleración. Podrías calcular que han pasado 1000 años en casa, mientras que otro viajero con una trayectoria ligeramente diferente calcularía que han pasado 2000 años. Y ambos cálculos serían igualmente válidos desde sus respectivos marcos de referencia. Esto no es solo confuso, es fundamentalmente desorientador, porque estás acostumbrado a pensar en el tiempo como una dimensión absoluta que fluye igual para todos. Pero en realidad, el tiempo es relativo. Y esa relatividad no es una corrección pequeña que puedes ignorar. Es el comportamiento dominante a velocidades relativistas. Y esto crea otro problema. Un problema de coordinación. Supongamos que envías no una nave sino 100, cada una con una trayectoria ligeramente diferente hacia el mismo destino. Desde la perspectiva de cada nave, las otras naves están experimentando el tiempo a ritmos diferentes. Algunas parecen avanzar en cámara rápida, otras parecen moverse en cámara lenta, y cuando finalmente todas convergen en el destino, descubren que han experimentado duraciones subjetivas completamente diferentes del viaje. Una nave experimentó 100.000 años, otra experimentó 500.000, otra experimentó 1.000.000. ¿Cómo coordinan estas naves?
¿Cómo se comunican cuando sus experiencias temporales son tan diferentes? ¿Cómo construyen una colonia conjunta cuando algunas de ellas llevan tecnología que para otras está siglos desactualizada o siglos adelantada? No hay respuesta fácil. La relatividad del tiempo no solo hace que los viajes intergalácticos sean difíciles, los hace conceptualmente problemáticos. Porque estás tratando de coordinar entidades cuyas líneas temporales no se alinean de forma natural. Entonces, incluso la fusión galáctica no es una razón para escapar. De hecho, escapar durante la fusión sería inútil porque las galaxias resultantes estarían más grandes y más densas, no más peligrosas. Nuestro sistema solar probablemente sobreviviría a la fusión sin daño significativo. Podría ser reubicado a una región diferente de la nueva galaxia, pero seguiría existiendo, seguiría siendo habitable. Entonces, si no es exploración, ni curiosidad, ni supervivencia, ¿qué justificaría el esfuerzo de abandonar la galaxia? Y aquí llegamos a algo incómodo. Tal vez no hay justificación racional. Tal vez el impulso de escapar no es sobre razones prácticas, sino sobre algo más profundo. Sobre la necesidad de sentir que no estás atrapado. Sobre la ilusión de libertad en un universo que impone límites absolutos. Porque eso es lo que realmente estamos descubriendo aquí. No solo que es difícil abandonar la galaxia, sino que la estructura del universo, las leyes que gobiernan el espacio y el tiempo y la energía, conspiran para mantenerte en tu lugar. No eres prisionero de una celda con barrotes. Eres prisionero de la geometría del espacio-tiempo mismo. Y no hay forma de negociar con la geometría. Piensa en lo que esto significa. Cada civilización inteligente que alguna vez haya existido en el universo enfrenta exactamente el mismo límite. Los habitantes de Andrómeda, si existen, no pueden escapar de su galaxia más de lo que nosotros podemos escapar de la nuestra. Las civilizaciones en el cúmulo de Virgo, si existen, están atrapadas allí por las mismas leyes que nos atrapan aquí. El universo está dividido en islas de posibilidad, separadas por océanos de imposibilidad. Y cada isla está completamente aislada de las demás. Pero hay algo aún más perturbador, porque no es solo que estás atrapado en tu galaxia ahora, es que con cada segundo que pasa, estás más atrapado. La expansión acelerada del universo está aumentando las distancias entre galaxias no ligadas, lo que significa que el volumen de espacio alcanzable está disminuyendo. Hace 10.000 millones de años, una civilización podría haber tenido acceso a un universo más grande. Dentro de 10.000 millones de años, una civilización tendrá acceso a un universo más pequeño. Estás viviendo en una ventana estrecha de tiempo cósmico, y esa ventana se está cerrando. Y eventualmente, en el futuro lejano, cuando la expansión haya continuado lo suficiente, las únicas galaxias accesibles serán aquellas gravitacionalmente ligadas a ti ahora. El grupo local, Andrómeda, las nubes de Magallanes, unas 50 galaxias en total. Eso es todo. El resto del universo, los cientos de miles de millones de galaxias que podemos observar hoy, habrán cruzado el horizonte de sucesos cosmológico. Su luz aún llegará a nosotros por un tiempo, cada vez más desplazada al rojo, cada vez más tenue, hasta que finalmente desaparezca por completo. Y entonces estaremos verdaderamente solos. Una isla de materia en un océano de espacio que se expande más rápido de lo que la luz puede atravesarlo. Pero incluso eso no es el final. Porque el grupo local, aunque está gravitacionalmente ligado ahora, no permanecerá así para siempre. Eventualmente, dentro de billones de años, cuando las estrellas hayan agotado su combustible y el universo esté dominado por enanas negras, agujeros negros y materia oscura decaída, incluso las estructuras gravitacionalmente ligadas comenzarán a descomponerse.
Las estrellas serán expulsadas de sus galaxias por encuentros casuales. Los planetas serán arrancados de sus órbitas. Y finalmente, la galaxia misma, esa estructura que ha sido tu hogar durante toda la existencia de tu especie, se disolverá en el vacío. Pero estamos muy lejos de eso. Estamos hablando de escalas de tiempo que hacen que la edad actual del universo parezca un parpadeo. Estamos hablando de un futuro tan lejano que es más fácil imaginar que no existe. Y sin embargo, ese futuro es inevitable. Las leyes de la termodinámica lo garantizan. El universo tiende hacia la entropía máxima, hacia el desorden completo, hacia el equilibrio térmico donde nada cambia, porque no hay gradientes de energía que impulsen el cambio. Y aquí está la parte que te destroza. Toda tu lucha por escapar de la galaxia, todo tu esfuerzo por alcanzar las estrellas, todo tu sueño de libertad cósmica, está ocurriendo en un universo que ya ha decidido su destino final. No importa lo que hagas, no importa qué tecnología desarrolles, no importa cuán lejos viajes, el universo terminará en la misma configuración. Muerte térmica, oscuridad absoluta, silencio eterno. Y nada de lo que hagas cambiará eso. Entonces, ¿cuál es el punto? Si no puedes escapar de tu galaxia, si no puedes escapar de tu destino cósmico, ¿por qué intentarlo? Esta es la pregunta que surge inevitablemente cuando enfrentas los límites reales del universo. Y es una pregunta sin respuesta fácil. Una respuesta es que el punto no es el destino, sino el viaje. Que incluso si no puedes escapar, el intento de escapar tiene valor en sí mismo. Que la exploración, el descubrimiento, el esfuerzo, son lo que da significado a la existencia. Pero esta respuesta suena hueca cuando te das cuenta de que el viaje mismo es fútil, que cada paso que das te acerca a la misma conclusión inevitable. Otra respuesta es que el significado es local, que no importa lo que suceda en escalas de tiempo cósmicas, porque tu vida, tu experiencia, tu alegría y tu sufrimiento ocurren en el aquí y ahora. Que el futuro lejano es irrelevante para la forma en que vives hoy. Pero esta respuesta también tiene límites, porque si el futuro es verdaderamente irrelevante, entonces, ¿por qué te preocupas por el futuro de tu especie, por el legado de tu civilización, por el impacto de tus acciones en las generaciones venideras? Y hay una tercera respuesta, más oscura, que no hay significado, que estás buscando propósito en un universo que no tiene ninguno, que las leyes de la física no se preocupan por tus esperanzas o tus miedos, que el universo es fundamentalmente indiferente a tu existencia, y que reconocer esto, aceptar esto, es la única forma de alcanzar una comprensión honesta de tu lugar en el cosmos. Pero incluso esa respuesta es incompleta, porque si no hay significado inherente, entonces eres libre de crear el tuyo. Y tal vez esa sea la verdadera lección aquí, que la imposibilidad de escapar no es una prisión, sino una liberación. Porque si no puedes escapar, entonces no tienes que intentarlo. Puedes dejar de perseguir lo inalcanzable y enfocarte en lo que está frente a ti. Puedes dejar de soñar con galaxias distantes y empezar a valorar la galaxia en la que estás. Pero eso también suena como una racionalización, como una forma de convertir la derrota en virtud. Y tal vez lo es. Tal vez no hay forma de reconciliar el deseo de libertad con los límites del universo. Tal vez estás destinado a vivir en tensión entre lo que quieres y lo que es posible. Y sin embargo, hay algo liberador en conocer los límites. Porque cuando sabes exactamente qué es posible y qué no, puedes dejar de desperdiciar energía en fantasías imposibles y enfocarte en lo que realmente importa. Si no puedes abandonar la galaxia, entonces tal vez deberías preguntarte, ¿realmente quiero?
¿O solo quiero la idea de poder hacerlo? Porque tal vez el verdadero valor no está en escapar, sino en comprender. En saber que estás atrapado no por falta de tecnología, no por falta de voluntad, sino por la estructura fundamental del universo. Y en aceptar que eso está bien. Que tu galaxia, con sus 100.000 millones de estrellas, con sus miles de millones de planetas, con sus vastas nubes de gas y polvo, y sus misteriosos agujeros negros, es suficiente. Que una vida vivida aquí, ahora, en este pequeño rincón del cosmos, tiene tanto valor como una vida vivida en cualquier otro lugar del universo. Pero no es tan simple, porque incluso si aceptas intelectualmente que no puedes escapar, emocionalmente sigues queriendo intentarlo. Sigues mirando las estrellas y preguntándote qué hay más allá. Sigues sintiendo ese tirón, esa inquietud, ese deseo de ir más lejos, de ver más, de ser más. Y ese deseo no desaparece solo porque sepas que es imposible satisfacerlo. De hecho, el deseo podría volverse más fuerte. Porque ahora no es solo deseo, es desafío. Es la negativa a aceptar que el universo te diga qué puedes y qué no puedes hacer. Es la rebelión contra los límites, incluso cuando sabes que esa rebelión no puede tener éxito. Y hay otra capa en esta imposibilidad que no hemos explorado completamente. Una que tiene que ver con el concepto mismo de hogar y lo que sucede cuando intentas trasladarlo. Porque hogar no es solo una ubicación física, es un conjunto de relaciones, de memorias, de experiencias compartidas, de contexto. Cuando estás en la Tierra o en la Vía Láctea, tu hogar está definido por su relación con todo lo demás. Este es el planeta donde evolucionaste. Esta es la estrella que te dio luz. Esta es la galaxia que siempre ha estado en tu cielo nocturno. Pero cuando viajas a otra galaxia, esas relaciones se rompen. Ya no puedes señalar el cielo y decir, ahí está casa. Porque ahí está a millones de años luz de distancia. Y la luz que ves de allí fue emitida antes de que tu viaje comenzara. El hogar que ves en el cielo es un hogar del pasado, un fantasma, una imagen de algo que ya no existe en la forma en que lo recuerdas. Y no puedes regresar, no solo porque la distancia es inmensa, sino porque el acto de viajar te ha transformado. Has vivido en el vacío durante generaciones. Has adaptado tu cuerpo, tu mente, tu cultura al ambiente de la nave. Has perdido las adaptaciones que te hacían funcionar en un planeta. Tus músculos se han atrofiado en la microgravedad. Tus huesos se han debilitado. Tus sistemas sensoriales se han ajustado al ambiente artificial de la nave. Regresar a un planeta sería tan traumático como dejar uno. Pero más profundo que eso. Has perdido el contexto cultural. Las referencias que tenías, las historias que conocías, los símbolos que importaban, todo eso se ha transformado en el viaje. Se ha mezclado con nuevas experiencias, nuevos miedos, nuevas esperanzas que surgieron en el aislamiento del espacio. Eres un híbrido de lo que eras y lo que te convertiste. Y ese híbrido no pertenece realmente a ningún lugar. No perteneces a tu galaxia de origen, porque has estado ausente durante demasiado tiempo. La civilización que dejaste ha evolucionado sin ti. Sus problemas son diferentes, sus prioridades son diferentes. Sus referencias culturales son incomprensibles para ti. Eres un anacronismo, un relicto de una era pasada que ya no encaja en el presente. Pero tampoco perteneces a la galaxia de destino, porque no evolucionaste allí. No tienes historia allí. No tienes ancestros enterrados en sus planetas. No tienes memorias de sus cielos. Eres un invasor, un extraño, alguien que llegó de afuera sin invitación, sin contexto, sin comprensión real del lugar. Y si encuentras vida inteligente allí,
El abismo entre ustedes no es solo de distancia o de tiempo, es de experiencia fundamental. Ellos evolucionaron bajo diferentes soles, con diferentes presiones selectivas, con diferentes caminos hacia la inteligencia. Su bioquímica es diferente, su neurología es diferente, su forma de percibir el universo es diferente. No hay marco común desde el cual construir entendimiento mutuo. No hay lenguaje compartido, no hay metáforas compartidas, no hay experiencias compartidas. Podrían intentar comunicarse, podrían desarrollar gradualmente sistemas de traducción, pero nunca llegarán a comprenderse realmente, porque la comprensión requiere más que traducir palabras. Requiere compartir el contexto que da significado a esas palabras. Y ese contexto incluye millones de años de historia evolutiva que no pueden ser transmitidos, no pueden ser explicados, solo pueden ser vividos. Entonces el escape de tu galaxia no te libera, te convierte en un huérfano cósmico, alguien sin hogar real, suspendido entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno. Y tal vez esa es la imposibilidad más profunda. No que no puedas moverte físicamente de una galaxia a otra, sino que no puedes llevar contigo lo que hace que el movimiento tenga sentido. No puedes llevar tu hogar, solo puedes abandonarlo. Y una vez que lo abandonas, una vez que rompes esas conexiones, no puedes reconstruirlas. Porque el hogar no es un objeto que empacas. Es una red de relaciones que solo existen en contextos específicos. Desarraiga esa red y se desintegra. Se convierte en algo diferente. Algo que tal vez puedas llamar hogar por nostalgia, pero que ya no funciona como hogar. Entonces, cuando preguntas, ¿por qué es imposible abandonar tu galaxia? La respuesta no es solo física. No es solo que la energía requerida es prohibitiva, o que el tiempo requerido es inconcebible, o que los peligros son insuperables. Es que el abandono mismo destruye lo que intentabas preservar. Querías escapar para preservar tu civilización, para extender tu especie, para encontrar un nuevo comienzo. Pero el acto de escapar aniquila tu civilización, transforma tu especie, hace imposible cualquier comienzo que se sienta como continuación. Lo que llega al otro lado no es lo que partió. Y si no es lo que partió, entonces, ¿qué has logrado realmente? Has movido materia a través del espacio. Has logrado una hazaña de ingeniería. Has demostrado que las leyes de la física permiten tal movimiento. Pero no has escapado, porque lo que querías escapar no era tu ubicación física, era tu condición, tu mortalidad, tu insignificancia, tu confinamiento, y nada de eso cambia solo porque cambias de galaxia. La mortalidad sigue allí. En la nueva galaxia también envejecerás y morirás. La insignificancia sigue allí. En un universo de cientos de miles de millones de galaxias, mover tu presencia de una a otra no te hace más significativo. El confinamiento sigue allí. Ahora estás confinado a una galaxia diferente, pero sigues confinado. No has ganado libertad, solo has cambiado de prisión. Y tal vez eso es lo que realmente te persigue. No que no puedas escapar físicamente, sino que el escape físico no resuelve nada. Que los problemas que te motivan a escapar no son problemas de ubicación, son problemas de existencia. Y esos no se resuelven viajando. Se resuelven, si es que se resuelven, cambiando tu relación con la existencia misma. De hecho, el deseo podría volverse más fuerte, porque ahora no es solo deseo, es desafío. Es la negativa a aceptar que el universo te diga qué puedes y qué no puedes hacer. Es la rebelión contra los límites, incluso cuando sabes que esa rebelión no puede tener éxito. Y tal vez eso es lo que somos en realidad. No seres que pueden escapar de su galaxia,
sino seres que insisten en intentarlo de todos modos. No porque sea racional, no porque sea posible, sino porque negarse a intentar sería admitir que los límites te definen. Y tal vez preferimos estrellarnos contra esos límites una y otra vez antes que aceptar que estamos confinados. Pero hay un costo en esa negativa, porque cada recurso que gastas intentando lo imposible es un recurso que no estás usando para mejorar lo que tienes aquí. Cada nave que lanzas al espacio intergaláctico es una inversión que podría haber mejorado vidas en tu galaxia. Cada generación que vive y muere en tránsito es una generación que podría haber contribuido a algo real, algo alcanzable. Entonces, tal vez la verdadera pregunta no es si puedes escapar de tu galaxia. La verdadera pregunta es, ¿deberías intentarlo? Y esa es una pregunta que no tiene respuesta correcta. Depende de lo que valores. Depende de lo que estés dispuesto a sacrificar. Depende de si crees que el intento tiene valor incluso cuando sabes que fracasará. Y aquí está la parte más extraña de todo esto. La parte que hace que todo lo anterior parezca casi trivial en comparación. Porque cuando empezamos, dijimos que el problema es que no puedes escapar de tu galaxia. Pero eso no es exactamente cierto. El problema real es que no puedes escapar de ti mismo. Porque incluso si construyes la nave perfecta, incluso si resuelves todos los problemas técnicos, incluso si encuentras una forma de viajar instantáneamente a cualquier lugar del universo, incluso entonces llevas contigo todo lo que eres. Tus miedos, tus limitaciones, tu mortalidad, tu necesidad de significado en un universo que no ofrece ninguno. Y eso no cambia dependiendo de dónde estés. Andrómeda no te hará más sabio. El cúmulo de Virgo no te hará más feliz. El espacio intergaláctico no te liberará de las preguntas que te persiguen. Porque esas preguntas no son sobre la galaxia, son sobre ti. ¿Quién eres en un universo indiferente? ¿Qué valor tiene tu existencia cuando el universo terminará en muerte térmica de todos modos? ¿Cómo encuentras propósito cuando sabes que todo lo que construyes eventualmente será destruido? Estas preguntas no se responden viajando. Se responden, si es que se responden, mirando hacia adentro. Y tal vez esa es la razón más profunda por la que no puedes escapar de tu galaxia. No porque el universo te lo impida, sino porque escapar requeriría dejar atrás la parte de ti que quiere escapar. Y eso es imposible, porque esa parte es lo que eres. Es tu curiosidad, tu inquietud, tu negativa a estar satisfecho con lo que tienes. Y sin esa parte, no serías tú, serías algo diferente, algo que no necesita escapar porque ya está en paz con su confinamiento. Pero tú no estás en paz, y tal vez nunca lo estarás. Tal vez esa es la verdadera prisión, no la galaxia, no el universo, sino tu propia naturaleza. El hecho de que siempre querrás más de lo que puedes tener, que siempre mirarás más allá del horizonte y desearás lo que está del otro lado, que nunca estarás satisfecho, sin importar cuánto alcances, sin importar cuán lejos llegues. Y eso no es malo necesariamente, porque esa insatisfacción es lo que impulsa el progreso. Es lo que te hace construir, explorar, crear. Sin ella todavía estarías en las cuevas. Sin ella nunca habrías levantado la vista al cielo nocturno y preguntado, ¿qué hay ahí fuera? Pero tiene un costo, porque significa que nunca descansarás. Significa que siempre habrá otra montaña que escalar, otro río que cruzar, otra frontera que conquistar. Y cuando llegues a la última frontera, cuando llegues al límite absoluto de lo que el universo permite, te encontrarás mirándolo y preguntándote, ¿y si hay algo más allá? Y no lo habrá. Las leyes de la física son claras. El horizonte de sucesos cosmológico es un límite absoluto. Más allá de él,
el espacio se aleja de ti más rápido que la luz. No hay tecnología, no hay truco, no hay solución. Es imposible. Pero saberlo no hace que el deseo desaparezca. Solo lo hace más doloroso. Porque ahora sabes que lo que deseas es imposible. Y aún así lo deseas. Y tienes que vivir con esa tensión, con esa contradicción, con ese anhelo por lo inalcanzable. Y tal vez eso es lo que significa realmente ser humano. No ser capaz de lograr lo imposible, sino ser capaz de desear lo imposible, de seguir preguntando. ¿Y sí? De seguir imaginando formas de evadir los límites, incluso cuando sabes que no hay forma. De seguir mirando las estrellas, incluso cuando sabes que algunas de ellas están eternamente fuera de tu alcance. Porque al final, la imposibilidad de escapar de tu galaxia no es una verdad sobre el espacio. Es una verdad sobre ti, sobre la forma en que tu mente funciona, sobre lo que significa existir como un ser consciente en un universo que no fue diseñado para tu comodidad. El universo no te debe nada. No te debe acceso a sus rincones más lejanos. No te debe respuestas a tus preguntas más profundas. No te debe significado, o propósito, o esperanza. Simplemente existe. Y tú existes en él. Y las reglas que gobiernan tu existencia son las mismas reglas que gobiernan todo lo demás. No hay excepciones. No hay escapatorias. Y sin embargo, aquí estás, mirando el cielo nocturno, viendo la banda lechosa de tu galaxia extenderse de horizonte a horizonte, sabiendo que contiene más estrellas de las que podrías contar en 1000 vidas, sabiendo que está llena de mundos que nunca visitarás, de historias que nunca conocerás, de posibilidades que nunca se realizarán, y sabiendo también que no puedes dejarla atrás, que está atada a ti por la gravedad, por la distancia, por las leyes inmutables del espacio-tiempo, que no importa cuánto lo intentes, no importa cuánto lo desees, esta galaxia es tu hogar. No porque la elegiste, sino porque el universo la eligió por ti. Y tal vez, en algún lugar profundo de tu mente, ya lo sabías. Tal vez siempre lo supiste, que nunca ibas a escapar, que la pregunta nunca fue si podías irte, sino si podías aceptar quedarte, si podías encontrar paz en el confinamiento, si podías dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro. Porque tu galaxia no es solo una prisión, es también un refugio. Un lugar donde la vida puede existir, donde la complejidad puede emerger, donde la consciencia puede florecer. Y eso no es poco. En un universo dominado por el vacío, por la oscuridad, por el silencio frío del espacio intergaláctico, tu galaxia es una isla de luz, una anomalía, un milagro. Y estás atrapado en ese milagro. No puedes escapar. Pero tal vez no necesitas hacerlo. Tal vez lo que necesitas no es encontrar una forma de salir, sino encontrar una razón para quedarte. Algo que haga que el confinamiento valga la pena. Algo que transforme la prisión en hogar. Y eso no lo encontrarás en las ecuaciones de la física. No lo encontrarás en los cálculos de energía o en los diagramas de naves espaciales. Lo encontrarás, si es que lo encuentras, en las pequeñas cosas, en las conexiones que haces, en las historias que cuentas, en los momentos de belleza que encuentras incluso en medio del vacío. Porque al final, escapar de la galaxia nunca fue realmente el objetivo. Era una metáfora, una forma de no enfrentar la pregunta real. La pregunta que te persigue sin importar dónde estés. ¿Qué haces con tu vida cuando sabes que no puede durar para siempre? ¿Cómo encuentras significado en la impermanencia? ¿Cómo amas algo que inevitablemente perderás? Y esas preguntas no se vuelven más fáciles en Andrómeda. No se vuelven más simples en el cúmulo de Virgo. Siguen siendo las mismas preguntas. Porque no son sobre el lugar. Son sobre la condición de estar vivo.
Y la respuesta, si hay una respuesta, es esta. No, escapas. Te quedas. No porque no tengas opción, aunque no la tengas, sino porque eliges verlo de esa manera. Eliges encontrar valor en el confinamiento. Eliges construir algo hermoso en el espacio limitado que tienes. Porque al final, todos estamos confinados. No solo por nuestra galaxia, por nuestro planeta, por nuestros cuerpos, por nuestras mentes, por el tiempo, por la mortalidad, por las leyes del universo que no negocian. Pero hay una última capa de imposibilidad que necesitamos confrontar. Una que sintetiza todo lo anterior y que revela por qué, incluso si resolvieras cada problema técnico, incluso si superaras cada barrera física, seguirías enfrentando algo insuperable. Es el problema de la verificación. Porque imagina que lo logras. Imagina que construyes la nave perfecta, que sobrevives el viaje, que llegas a otra galaxia. ¿Cómo sabes que realmente escapaste? ¿Cómo verificas que el lugar donde estás ahora es genuinamente diferente del lugar del que partiste? Esto no es una pregunta trivial. Porque las galaxias, a nivel fundamental, son extraordinariamente similares. Todas están hechas de los mismos elementos. Todas obedecen las mismas leyes físicas. Todas tienen estrellas que nacen, evolucionan y mueren de formas predecibles. Todas tienen planetas que se forman a partir de los mismos procesos. Si aterrizas en un planeta en Andrómeda, ¿cómo sabes que no aterrizaste en un planeta desconocido en la Vía Láctea por error? Dirás, observo las estrellas circundantes, mapeo sus posiciones, calculo mi ubicación. Pero eso requiere que tengas catálogos estelares precisos de Andrómeda. Y esos catálogos fueron compilados desde la Vía Láctea, observando luz que salió de Andrómeda hace millones de años. Las posiciones que conoces no son las posiciones actuales. Y las pequeñas discrepancias entre el mapa y la realidad podrían interpretarse de múltiples formas. O tal vez dices, observo la Vía Láctea desde aquí. Veo cómo se ve desde afuera. Pero la Vía Láctea es una mancha difusa en el cielo. No tiene características distintivas obvias desde esa distancia. Podrías estar mirando cualquier galaxia espiral y convencerte de que es la Vía Láctea. La confirmación es sorprendentemente difícil. Y luego está la posibilidad más perturbadora: que lo que experimentas como llegar a Andrómeda sea en realidad una alucinación inducida por décadas de confinamiento en el vacío. Que tu mente, desesperada por encontrar significado, por validar el sacrificio, construya una narrativa donde el éxito es real, donde el destino fue alcanzado, donde todo el sufrimiento valió la pena. Y no hay forma de distinguir esa alucinación de la realidad, porque has estado aislado tanto tiempo que no tienes marco de referencia externo. Esto no es paranoia, es una consecuencia reconocida del aislamiento extremo. Los prisioneros en confinamiento solitario reportan experiencias similares. Los exploradores polares en aislamiento prolongado describen realidades alternativas que se sienten completamente convincentes. Tu cerebro, confrontado con la monotonía absoluta y la ausencia de estimulación nueva, empieza a generar su propia estimulación. Y no puedes confiar en esa estimulación porque viene de dentro. Entonces, incluso si crees que has escapado, incluso si tu experiencia subjetiva te dice que has llegado, hay una sombra de duda que nunca puedes eliminar completamente. Y esa duda se convierte en otra forma de confinamiento. Porque si no puedes estar seguro de dónde estás, si no puedes verificar que tu escape fue real, entonces estás atrapado no en una ubicación física, sino en un estado de incertidumbre epistemológica. Y esa es, en muchos sentidos, una prisión peor que la física. Y ahora piensa en lo que esto significa para las futuras generaciones en tu nave. Si tú, que partiste con memorias claras de la Vía Láctea,
con conocimiento directo de por qué emprendiste el viaje. Luchas con la verificación. Imagina lo que enfrentan aquellos que nacieron en tránsito, que nunca vieron la galaxia de origen, que solo conocen historias de segunda o tercera mano. Para ellos, ambas galaxias son abstractas. Ambas son conceptos sin realidad tangible. Y distinguir entre ellas se vuelve no solo difícil, sino potencialmente sin sentido. Entonces, el escape de tu galaxia no es solo imposible físicamente, es imposible epistemológicamente. No puedes estar seguro de que lo has logrado incluso si lo logras. Y esa imposibilidad de verificación es tan paralizante como cualquier barrera física. Porque si no puedes saber si has tenido éxito, ¿cuál es el punto de intentarlo? Tal vez la respuesta es que el punto nunca fue el destino. Fue el intento. Fue la voluntad de enfrentar lo imposible. Fue la negativa a aceptar límites sin desafiarlos. Pero esa respuesta suena hueca cuando reconoces que el desafío mismo te transforma en algo que ya no valora el objetivo original. Porque al final todos estamos confinados. No solo por nuestra galaxia, por nuestro planeta, por nuestros cuerpos, por nuestras mentes, por el tiempo, por la mortalidad, por las leyes del universo que no negocian. Y la única pregunta que importa es, ¿qué haces dentro de esos límites? ¿Te pasas la vida empujando contra ellos, sabiendo que nunca cederán? ¿O aprendes a bailar dentro de ellos, a encontrar libertad en la aceptación, a construir algo que valga la pena incluso sabiendo que no durará? No hay respuesta correcta, solo la respuesta que eliges. Y esa elección no la haces una vez, la haces cada día, cada momento que miras las estrellas y decides si lo que ves es una prisión o un hogar. Y tal vez eso es lo más cercano a la libertad que conseguirás. No la capacidad de ir a cualquier lugar, sino la capacidad de elegir cómo interpretas dónde estás. De elegir si el confinamiento te define o si tú lo defines. De elegir si la imposibilidad de escapar es una tragedia o simplemente un hecho que puedes aprender a vivir con él. Porque al final, escapar de tu galaxia no te haría libre. Solo cambiaría la forma de tu prisión. La verdadera libertad, si es que existe, está en dejar de necesitar escapar. En encontrar suficiente aquí, en hacer las paces con los límites, y eso es lo más difícil de todo. Más difícil que construir naves, más difícil que resolver ecuaciones, más difícil que doblar el espacio-tiempo, porque requiere que cambies, no el universo, sino a ti mismo, que dejes de luchar contra lo que no puedes cambiar, que aceptes lo que es, y tal vez nunca lo logres completamente. Tal vez siempre habrá una parte de ti que mira las estrellas y quiere más, que se niega a aceptar que hay lugares que nunca tocará, que sigue soñando con lo imposible. Pero incluso eso está bien, porque esa parte es lo que te hace humano, lo que te hace preguntar, lo que te hace buscar. Y aunque nunca escape de la galaxia, aunque nunca cruce el horizonte de sucesos cosmológico, aunque nunca vea lo que hay más allá de los límites del universo alcanzable, seguirá preguntándose, seguirá imaginando, seguirá deseando. Y tal vez eso es suficiente. No es libertad, pero es lo más cercano que conseguirás. Y en un universo que no ofrece garantías, que no promete significado, que no se preocupa por tus deseos, eso podría ser todo lo que necesitas. Estás atrapado en tu galaxia. Siempre lo has estado. Siempre lo estarás. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Las leyes del universo son absolutas. Los límites son reales. La imposibilidad es genuina. Y aún así, sigues mirando hacia arriba. Sigues preguntándote. Sigues deseando. No porque puedas escapar, sino porque no puedes evitarlo. Porque eso es lo que eres. Un ser atrapado en un lugar
soñando con estar en otro, sabiendo que el sueño nunca se hará realidad, y soñando de todos modos, porque al final tal vez el punto no es escapar, el punto es el deseo mismo, el anhelo, la pregunta interminable. Y mientras sigas preguntando, mientras sigas mirando las estrellas, mientras sigas imaginando lo imposible, estás vivo de la única manera que importa. No libre, pero vivo. Y en un universo que tiende hacia la muerte térmica, hacia el silencio, hacia la oscuridad, estar vivo es suficiente.